El otro plano de condicionamiento es el espiritual. Ya Hahnemann en el parágrafo 9 del Organon diferenciaba entre principio vital y espíritu y mostraba así otro plano en el ser humano que condiciona la expresión del principio, tanto en el equilibrio como en la manifestación sintomática del desequilibrio. El espíritu es el ámbito de la autodeterminación del ser humano, el plano de posibilidad pura, de conciencia de sí y del otro, de libertad de elección, de desarrollo personal. Simondon lo expresa de la siguiente manera: la espiritualidad no es otra vida, pero tampoco es la vida misma. Es otra y la misma. Es la significación de la coherencia entre lo otro y lo mismo en una vida superior. La espiritualidad es la significación del ser como separado y como ligado, como único y como miembro de lo colectivo. El ser individuado es a la vez único y no único. Es preciso que posea las dos dimensiones para que lo colectivo pueda existir. Es preciso que la individuación separada lo preceda y contenga todo lo preindividual, aquello a través de lo cual lo colectivo se individuará religando al ser separado. Veamos qué decía Pasquero. El hombre es un ser espiritual con un organismo bioquímico. Tiene las necesidades biológicas y fisiológicas de su organismo, pero también tiene un sentido de eternidad y una necesidad de trascendencia que lo vincula con el yo trascendente. Siente que es parte de un todo y que su individualidad no es real, que es parte de un cosmos o de una inteligencia superior mentora de su destino bajo las mismas leyes que rigen toda la creación. Siente todo esto, pero no puede entenderlo porque le falta la omnisciencia suprema. Es un ser limitado, pero debe perseguir la verdad de sí mismo, que implica la vivencia de su unidad profunda con el cosmos. Esta verdad le puede ser dada por intuición o por la experiencia. En esto consiste la maduración psicológica del ser humano, que depende de la mayor o menor disposición para la síntesis por su inteligencia y para el amor por su sensibilidad. En otra parte, definiendo a la parte espiritual del ser humano, decía: nos apresuramos a declarar que no damos aquí el nombre de espíritu solamente a la condición filosófica excelsa del hombre hiperevolucionado y excepcional que ha conectado con los valores trascendentes, sino a la instancia psíquica presente en todo ser humano que le confiere los atributos de la autoconciencia como sujeto ante sí mismo y objeto frente a un mundo cuya realidad debe asimilar. Ahora bien, así como el principio vital regula y ordena el cuerpo, pero a la vez es condicionado en sus manifestaciones por las posibilidades de dicho cuerpo, el principio condiciona al espíritu en su libertad cuando está en desequilibrio, aunque es el espíritu el que se somete o no por completo a dicho desequilibrio. Entonces, otro postulado: que el paciente Lycopodium 210, asmático, sea inseguro y anticipado, significa que además de estar en desequilibrio vital, ese paciente no ha desarrollado su espiritualidad de tal forma que sea capaz de superar la anticipación y de que su inseguridad se manifieste y no sea solo una tendencia. Que el paciente con eczema atópico sea desvalido y autoritario
nos habla de que ese paciente no tiene un trabajo espiritual sobre sí que lo haga abandonar el autoritarismo y que haga que solo haya en él una tendencia al desvalimiento. Por supuesto, la prescripción del adecuado remedio facilita ese trabajo, pero no lo asegura. Ambos pacientes podrán curarse respectivamente del asma y del eczema atópico y mejorar la anticipación y el autoritarismo, pero rápidamente recaerán en sus síntomas caracterológicos o los cambiarán por otros de no realizar un trabajo de evolución personal. En este aspecto, Pasquero recomendaba que el médico debe ser guía del paciente y lograr que él mismo logre realizar un proceso de transformación desde individuo a persona humana. El similimum homeopático es un medio para curar, pero no un fin en sí mismo. No define por sí solo la curación. El homeópata debe ser un pedagogo capacitado para guiar al enfermo en la rectificación de su actitud vital por la comprensión racional de lo que debe hacer para ubicarse en las etapas correspondientes a su desenvolvimiento como persona que debe reencontrarse en la unidad del nosotros. Expone así Pasquero la diferencia que para él existe entre individuo y persona según el espíritu de ese ser haya evolucionado. La última vocación o voluntad de trascendencia del hombre no es entonces la individualización, sino la personalización, es decir, la realización como persona que ha superado el autismo captativo y destructivo para transformarse en un ser dativo y altruista. Vimos antes las diferencias entre el yo físico y el yo mental, al que cabría agregarle ahora un yo espiritual, en una especie de síntesis entre entidades que deben sincronizarse para el desideratum final de una vida individual en armonía con la vida cósmica. De este modo, arribamos a una trilogía de binomios, de cuya interdependencia surge el individuo humano. Cuerpo, yo físico. Espíritu, yo espiritual. Principio vital, mente, yo mental. Este yo individual es el que debe emprender la tarea de conversión hacia el yo personal, según el ideal de desarrollo propuesto por Pasquero. Ahora bien, de estos tres binomios, el principio vital no es más que una particularización de la vida cósmica, que se densifica en un cuerpo aprovechando la materia y que es a su vez condicionado por un espíritu, con destino propio, de modo que el principio vital actúa como una especie de interfase que tiene una cara hacia la materia y otra cara hacia el espíritu. Esta característica peculiar ya había sido señalada por Plotino en sus Eneadas, hablando del anima mundi, que actuaba, según él, de intermediario entre la unidad absoluta y la materialidad del mundo. Por lo tanto, como homeópatas, actuamos en el individuo, en esta unidad triple que es este indiviso ser humano, pero sobre todo en la parte de esta triplicidad, que es a la vez vida cósmica instanciada. De alguna forma, nuestra acción es sobre aquello de cósmico que hay en nuestro paciente. Esta postura no está exenta de problemas, en particular el de la relación entre el cuerpo y el principio vital y entre este y el espíritu. De hecho, el problema del dualismo cartesiano alma-cuerpo se traslada aquí como un problema de trialismo. Entonces, de esta posición se deduce que aquellos
que actúan solo sobre el cuerpo en sus tratamientos deben saber que existe otro ámbito en el que se genera la enfermedad, el principio vital, así como un espíritu que rige la voluntad de la persona. Si el tratamiento se destina a la curación de una enfermedad física con cualquier método terapéutico, es necesario saber que no se ha curado al individuo, sino una manifestación de un desequilibrio dinámico e interno, por lo que es indispensable que ese paciente reciba un tratamiento homeopático. Ahora veamos el otro extremo. Aquellos que actúan sobre el espíritu, los llamados sanadores espirituales, que ahora aparecen por doquier, algunos más serios que otros. Así como los que actúan sobre los conflictos psíquicos de las personas, producidos por una interacción entre el espíritu y el principio vital, deben tener en cuenta al cuerpo animado por dicho principio, y que el paciente nunca resolverá por completo su problema si no recibe un tratamiento homeopático en conjunto. Lo contrario deriva en lo que denomino una sociedad psicologizada o una sociedad espiritualizada, en donde se intenta proponer a la enfermedad como una consecuencia de una causa psíquica, psicosomatismo, o espiritual. Pero ¿qué tenemos que sacar nosotros en conclusión? Nosotros los homeópatas debemos tener presente que nuestro rol terapéutico es sobre ese plano intermedio, el principio vital, y que nuestro deber es intentar encontrar el remedio que equilibra al individuo, de tal forma que pueda estar en condiciones de que tanto su cuerpo como su espíritu dejen de estar condicionados por la sustancia enfermante que ha deteriorado su naturaleza humana. Dado que actuamos en esa zona intermedia, no debemos desatender ni al cuerpo ni al espíritu. En efecto, no hay que psicologizar la homeopatía, desinteresándose de los síntomas físicos, pero tampoco corporalizarla, o sea que solo interese la curación de la entidad física por la que consulte. No hay que caer en el peligro de pensar que la homeopatía no tiene límites ante ciertas enfermedades, aunque siempre deba intentarse hallar el mejor remedio para el paciente, ni tampoco pensar que, aunque hallemos el mejor remedio para nuestro paciente e intentemos guiarlo de la mejor manera, éste alcanzará un desarrollo espiritual, ya que el equilibrio vital no asegura esto. Hay que recordar en este punto la carta escrita por Hahnemann en París sobre el final de su vida. Los más inestimables tesoros son una conciencia irreprochable y una buena salud. El amor de Dios, el estudio de sí mismo dan lo uno, la homeopatía da lo otro. Por lo que la conciencia irreprochable es tributaria de un trabajo personal y no de la homeopatía. Asimismo, la buena conciencia no brinda la salud, es la homeopatía la que la produce. La homeopatía es una terapéutica excelsa, ya que es liberadora de condicionamientos vitales que permiten una salud física y un desarrollo personal en una alineación del hombre con el libre fluir del cosmos. Finalizaré con una referencia a dos símbolos, el del soplo y el del viento. El soplo, el primero, tiene universalmente el sentido de un principio de vida. La estructura del microcosmos, esto es de Chevalier, es idéntica a la del macrocosmos, del mismo modo que el universo está tejido por Vayu, un principio cósmico hindú. Vayu, el hombre está tejido por 5 alientos. Y el viento, Vayu, es el hálito cósmico y el verbo, es el soberano del ámbito sutil, intermediario entre el cielo y la tierra. Soplo y viento están asociados a la relación entre el ser humano individual
y la vida universal.